Feliz día a la audiencia de Superando Nuestros Límites. Transmitimos la edición 304 en esta mañana, en la gracia y la misericordia de Dios y en el resplandor de su luz, que la paz sea con todos nosotros, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, esa que deviene del Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hay tantas inquietudes, hay tanto conocimiento luminoso, extraordinario, que viene a nosotros de instante en instante. Y ese conocimiento es a través de la vida misma, a través de esos estados psicológicos manifiestos dentro de nosotros que tienen también su lugar expreso en un acontecimiento, en un suceso, en una vivencia, en una experiencia relacional, ya sea con el entorno, ya sea con nuestro semejante, ya sea internamente o ya sea en cualquier ámbito. Tenemos entonces dos aspectos en la vida, uno externo, uno interno. Repito, el externo es lo vivencial, es decir, el acontecimiento, el suceso, que dentro de la naturaleza es un estado, y el nuestro interno, que sería nuestro estado interno y que para la naturaleza sería también un estado interno. Esto es muy interesante y dijéramos es de mucha agudeza porque estamos dándole amplitud y alcance mayor al nivel de ser que tanto hemos mencionado en estos programas de Superando Nuestros Límites. Porque para cambiar nuestra vida necesitamos trabajar sobre ese nivel de ser. Y ciertamente muchos de nosotros, considero que la mayoría, quiere cambiar, quiere superarse, quiere trascender el estado en que se encuentra. En otras palabras, nosotros anhelamos no sufrir más mecánicamente en forma autómata lo que hemos sufrido y lo que sufrimos todos los días. No. Ya basta de esa discusión, de esa catilinaria cicerónica, de esos gritos a diario. No, porque nos gritamos padre e hijos contra padre. Nos gritamos vecinos contra vecinos. No más. Esa mecánica debe ser rota. Debemos liberarnos de ese eslabón, de esa cadena nefasta de la violencia verbal. Y eso es un nivel de ser. También la mayoría queremos no tener más inconvenientes económicos. Es decir, vivir en la miseria, en la carestía, en la pobreza, dependiendo de esto o de aquello, porque no tenemos, dijéramos, una continuidad en nuestras finanzas, en nuestra economía. Y muchos perdemos la existencia y nos morimos gritando y nos morimos en carestía. Jamás superamos nuestros límites, jamás trascendimos nuestro nivel de ser. ¿Por qué? Porque no se trabajó adecuadamente al respecto, porque no se hizo, no se ejecutó lo necesario para lograrlo. Y realmente eso es una victoria, realmente eso es un triunfo, realmente eso es un logro. Pero para eso tenemos que tener nuestra propia vida como proyecto, como norte, como coordenada, como puerto. Aquel que se toma a sí mismo como estudio ha dado el primer paso a la cristificación posterior. Porque recuerden que la cristificación, que es la encarnación del Cristo en nosotros para que nos haga libres,
para que se encargue de nuestros procesos, dijéramos humanos, y lograr liberarnos. Para que Él se haga hombre en nosotros, debe nacer en nosotros. Pero este asunto no es de creencia, no, ni de lectura, no. Y ese es un nivel de ser. Y verdaderamente, escuchen, es el nivel del ser, no el nivel de ser. Porque el nivel de ser fue el que hablé al principio. Vamos a diferenciar modo de ser, forma de ser, nivel de ser al nivel del ser. El nivel del ser corresponde a nuestro espíritu divino y a una de sus partes. Puede ser el alma, puede ser la conciencia, puede ser el cuerpo mental. Escuchen, no dije la mente nuestra, no, dije cuerpo mental porque estoy hablando del ser, estoy hablando de un hombre verdadero, eso es distinto. Pero para llegar a esas alturas necesitamos dar el primer paso, y ese primer paso es conocernos a sí mismos, es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es autonóstico, porque conocimiento deviene etimológicamente de la palabra gnosis, gnoser, diagnóstico, protonóstico, gnostizante. Y eso es algo valioso, que lo podamos entender, porque si la etimología de la palabra gnosis es conocimiento, estamos hablando de un conocimiento genuino, natural, espontáneo, consciente, multidimensional, que cualquiera puede tener acceso a él. No estoy hablando del conocimiento materialista, sistemático, convencional, catedrático o reducido a unos libros. No. De eso no, estoy hablando del conocimiento de la vida, del por qué vivimos, del por qué somos lo que somos. Entonces, aquel que da ese primer paso, que es tomarse a sí mismo como proyecto de vida, reconocerse a sí mismo como estudio, como proyecto, repito, entonces su conciencia va a despertar. Porque él comprenderá que es un sueño, que es una ilusión. Y también comprenderá de que dentro de él hay una posibilidad infinita, que es su propio ser y que pertenece a los niveles del ser. Y que ese nivel del ser en él es la conciencia precisamente, que es, dijéramos, lo más puro, que aún queda dentro de nosotros, en algunos, dijéramos, de lo que es Dios para las religiones y que en filosofía es el ser. Entonces, cuando se da ese primer paso, comienza el autoconocimiento, pero ese autoconocimiento tiene una escuela y tiene sus salones, su escenario. Y eso es precisamente la vida y la convivencia, nuestro semejante. ¿Quiénes serían los maestros en este caso, los entrenadores? Nuestro semejante. ¿Quiénes serían los textos? Los textos serían cada instante que vivimos, pero esos textos no se estudian sino es a través de la psicología interior, pero de esa psicología natural, crística, humana, que no es catedrática tampoco, no. Esa no funciona para el ser. La psicología a la que me refiero es la psicología crística, la psicología gnóstica, que es el principio autorrealizador que nos permite conocer profundamente, en forma plena y absoluta, toda nuestra propia realidad y desarrollarla al infinito en la perfección de Dios, que es nuestro Padre, Madre, que es nuestro real ser interior profundo, y en esas alturas conoceremos la verdad y seremos partícipes de ella. Entonces aquí estamos hablando de cristianismo puro. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos los evangelios, ya sean canónicos, ya sean apócrifos, esos evangelios coinciden en que Jesús el Cristo, como prototipo psicológico de perfección humana, como Salvador,
genuino, único, insustituible, del cual doy testimonio y el cual os invito a reflexionar, Él en su perfección, siendo el enviado del Padre, eso fue su enseñanza. Y en esa enseñanza, que es la del Padre, que es la de nuestro Padre, Él nos exhorta a la verdad, pero para llegar a la verdad necesitamos conocer. ¿A quién? Primero al Cristo. Pero aquí hay una aclaratoria que debo hacer, porque esto es lo común, me referí a lo común. El Padre está representado en el Hijo, pero olvidamos que el Hijo está representado en el Espíritu Santo. Por eso fue que el Cristo nos dejó el Espíritu de consolación, el Espíritu revelador, el Espíritu, dijéramos, repito, consolador, que es el Espíritu Santo, como quiera que sea. Por eso es que algunas escuelas, algunas instituciones, dijéramos, algunas iglesias, etcétera, hablan del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo se llega el Hijo. Pero hay un detalle que no se cubre, que pertenece a los misterios, y ellos no lo cubren porque no lo conocen, y si lo conocen, lo